Gracias, Efraín. Muy bien. ¿Podemos cerrar cámaras? Muchas gracias. Estamos entonces, quiero dar un recorrido por la plataforma. No quiero que haya dudas. Tenemos acá, y perdonen, pero es muy importante, en la parte de anuncios he colocado yo lo que considero importante y toda la información que me llega. Oh, ¿están viendo la pantalla? No, ¿verdad? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí, ingeniera. Muchas gracias. Entonces, siempre tengo la sección de anuncios. Algunos de ellos los envío directamente al correo. Otros quedan en plataforma. Por favor, vean siempre la plataforma, en donde anuncio, publico las sesiones virtuales de cada semana. Tenemos sesión virtual miércoles. Solo la parte de vacunación, que es mandato de la universidad. Disponibilidad de tareas. Las tareas duran una semana completa. Hoy es semana 7. El próximo miércoles a las 5:30 en punto se cierra la fecha, la disponibilidad de entregar la tarea 7. Y así cada tarea dura una semana completa. Tenemos las fechas de exámenes, que son el jueves de la 6ª, 12 y 18 semana. Y tenemos, por favor, requiero que coloquen la fotografía de su perfil en la plataforma virtual. Estamos en educación en línea y es muy importante que coloquen su fotografía. Aquí está en configuración, a la par hay un triangulito, ahí le dan subir fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo primero. En segundo lugar, quiero comentarles la información general. Normas de rendimiento académico de la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura, perdonen la bulla de la calle, la Facultad de Arquitectura tiene una acreditación internacional, por lo cual las exigencias son un poquito más altas en cuanto a que el curso se aprueba con 70 puntos. No hay zona mínima, pero lo que sí es importante, y la asistencia no es obligatoria. Si no pueden asistir, pues no pueden, pero yo les suplico que por favor siempre vean las grabaciones virtuales. Esto que ven ustedes aquí, 80% de entrega de tareas, es decir, son 15 tareas en el semestre. Si entregan 12, pueden tener derecho a examen final. O sea, con una tarea que no entreguen en cada módulo, ustedes están en riesgo, ¿de acuerdo? Entonces yo invito a que entreguen todas sus tareas durante todo el semestre. Evítenme, por favor, que al final del curso alguien no apruebe porque no tiene el 80% de tareas entregadas. Las normas disciplinarias de la Mariano las tienen acá, la ponderación del curso aquí está y el sílabo. Les invito a que lo lean. Por otro lado, tengo organizado el módulo de cada uno. El módulo 1 lo vieron con el ingeniero Dávila, así que nos corresponde el módulo 2 y aquí les invito a que ustedes vean el material de aprendizaje que está colocado en cada semana. Así tenemos todas las semanas del módulo 2. En actividades es muy importante, por favor, que ustedes vean las especificaciones que yo solicito en mi curso para calificación de tareas. Entonces, las especificaciones en primer lugar son que ustedes deben subir a la carpeta Drive. Ya recibieron en su correo la carpeta en donde van a subir sus tareas de física. Está su nombre completo. Allí tiene cada uno de ustedes su propia carpeta, así que dirá, en la tarea, esta semana suben solo semana 7. No quiero que escriban Universidad Mariano Gálvez, Facultad de Arquitectura, el carnet, el nombre del docente, el nombre del alumno, nada. Solamente semana 7. Cada página que utilicen debe ser blanca, de papel bond, sin líneas y sin cuadrícula, identificada en el margen superior con su nombre, carnet y firma. Las tareas se suben a la carpeta Drive, que ya se las compartí, vean en su correo,
Y a la plataforma Blackboard subirán solamente el vínculo de cada tarea. Por favor, el vínculo se sube en entrega de escritura, no en comentarios. Y deben escribir sus tareas con lapicero. No quiero ver lápiz porque yo no doy dibujo. Yo doy matemática, física, estadística y es con lapicero. Estas observaciones son obligatorias para mi curso, ¿de acuerdo? Son sugerencias de un doctor en matemática y yo las he implementado toda la vida. Así que, por favor, debemos cumplir con estas especificaciones. Aquí tienen también las tareas. Cada una de las tareas, como les dije, dura una semana y deben subirla solamente el vínculo. Por otro lado, tengo la parte de discusiones. Aquí en foro de discusiones hay un foro de dudas en donde ustedes pueden escribir todas sus consultas del curso, las escriben acá. Sugerencia. Vean si hay esa misma pregunta, si alguien ya la hizo, para no redundar en las preguntas. Tenemos también un foro de presentación, todos deben contestar esta semana nada más, tiene vigencia este foro, el nombre que le gusta que le digan, de qué se graduó, qué habilidades tiene, obvio, adicionales a dibujar, pintar y diseñar. Entonces, acá ustedes interpretan un instrumento, bailan español, bailan, cantan, tienen habilidades manuales, tienen habilidades, lo que sea, cualquier habilidad, saben hacer pasteles, cualquier otra habilidad adicional a la carrera. ¿En qué trabajan? Que yo espero que todos estén trabajando. ¿Por qué? Porque recuerden que educación, formación y experiencia. La educación la están llevando en la universidad. La formación son los cursos adicionales a la facultad que ustedes están llevando para ser competentes. Y la experiencia. Por favor, trabajen todos. Es que ingeniera no me da tiempo. Claro que sí. Muchos estudiantes estudian y trabajan y de preferencia relacionado con arquitectura. Por otro lado, ¿me van siguiendo, jóvenes? Sí, ingeniera. Muy bien. Si tienen dudas, por favor, en cualquier momento me detienen, ¿de acuerdo? No esperen a que termine. El conversatorio. Sabido es que desde el principio de semestre debían ustedes empezar a leer el libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. La forma en que yo lo conduzco es que divido cada uno de los capítulos del libro y asigno estudiantes para exponer esto. Entonces, mañana es el único jueves que vamos a tener clase y es para el conversatorio a las 7, mañana jueves, ¿verdad? Sí, a las 7 de la noche van a exponer en este orden. A Jordi, Alexander y así como están, estas personas se exponen mañana. Irene Fabiola con Andrea Eloísa, si no se conocen, por favor, ahí está el chat, coloquen su número de teléfono y se contactan. Heidi Patricia, Niki, Joel, igual contacten y todos los que le toca en pareja o en trío o en grupo, por favor, se contactan y deben exponer. La exposición es de 1 minuto cada uno. Tienen que hacer una presentación con diapositivas y la última diapositiva de la presentación debe tener un glosario. Entonces, Irene, Fabiola y Andrea Eloísa, que van a trabajar juntas, hoy deben trabajar esto, una misma presentación y se coordinan. 1 minuto habla cada una. Esta actividad tiene una ponderación de 1 punto neto. Vamos a ver, perdón. Son 2 puntos netos de zona. Y la presentación final del conversatorio, que la tenemos el 29 de septiembre, esa tiene una ponderación de 3 puntos. Así que, por favor, mañana a las 7 de la noche veo a estas personas acá en línea para que expongan 1 minuto cada uno. Para exponer, abren cámaras y empieza la grabación. Recuerden que es 1 minuto.
Ustedes preparan su diapositiva, no quiero que se pongan a leer diapositivas, sino que hablen y que las imágenes que nosotros veamos nos hagan comprender lo que han leído, ¿de acuerdo? De ahí, a partir de esta semana, todas las exposiciones van a ser los miércoles. Y ahí, por favor, vean la distribución. Muy bien. Entonces, ahora me corresponde. ¿Qué manda? No, solo dije, mañana es el único día que vamos a tener la presentación del conversatorio. De ahí a solo los miércoles. ¿De acuerdo? ¿Cómo a qué hora? No, la clase es de 7 a 9:15 de la noche y 1 minuto va a exponer cada uno de sus compañeros, son unos minutos nada más. ¿De acuerdo? A las 7 en punto de la noche. Ajá. Así es. Bueno, entonces entramos al tema de... Adelante. No le entiendo, hay interferencia. Hay interferencia, no se entiende. Bueno, entonces continúo, no se entiende lo que dijo la niña, hay interferencia. Ok, entonces empiezo con física. Hoy nos corresponde la semana 7 y es torque o momento de torsión. Aquí, por favor, enfatizo en los requerimientos de entrega de tarea. Por favor, no quiero ver carátula, no quiero hojas con líneas ni cuadrícula. Quiero hojas blancas escritas con lapicero y suben solamente el vínculo a Blackboard, ¿de acuerdo? Y no quiero ver 5, 7, 10 imágenes, sino todas las imágenes en un solo archivo PDF. El 50% de la calificación en cada tarea corresponde al cumplimiento de estos requerimientos. Muy bien, entonces nos corresponde hablar de torque. ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Sí, ingeniera. Ok, gracias. Entonces vamos a decir que torque es la propiedad de la fuerza, o sea, que hacemos para hacer girar un objeto. Hay algo importante acá. La fuerza debe ser perpendicular al punto de giro. Aquí nosotros queremos con una manivela hacer girar este eje. O sea, este es el eje de giro y entonces la fuerza se aplica en esta dirección hacia la derecha o hacia la izquierda para que tenga movimiento, tenga giro. El torque se representa con una T, con la letra tau, que es latina, y es igual a la fuerza que estamos ejerciendo por la distancia. ¿De acuerdo? ¿Dónde hemos nosotros aplicado torque? Pues en los pedales de una bicicleta. Nosotros pedaleamos en la bicicleta y si ustedes observan, la fuerza viene, logran ver mi cursor en esta dirección para pedalear. Esta es la distancia hacia el centro de giro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo tenemos más de cerca. Estamos pedaleando aquí hasta el pie y entonces estamos haciendo este giro de modo que el plato de la bicicleta logra mover toda la cadena y así es como la bicicleta se desplaza, ¿verdad? Adicionalmente, hoy solo vemos torque, pero ustedes han escuchado caballos de fuerza y el caballo de fuerza es la fuerza por el desplazamiento dividido el tiempo. O sea, en 1 minuto, ¿cuánto hay? Pero hoy solo vamos a hablar de torque, ¿sí? Entonces, hay algo que es importante y decir que si fuera más largo el pedal, pues requeriríamos menos esfuerzo para provocar esa rotación, ¿de acuerdo? Dijimos que torque es fuerza por desplazamiento, ¿verdad? Entonces, la fuerza la conocemos por newtons y el desplazamiento por metros, ¿de acuerdo? Ahora podemos hablar también del sistema inglés y podemos hablar de la fuerza en libras-pie, ¿de acuerdo?
El torque entonces decimos que es una fuerza. ¿Recuerdan ustedes el tema de fuerza que vieron anteriormente? Y se dijo que la fuerza tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido, ¿de acuerdo? Y es muy importante que la fuerza sea perpendicular al punto de giro. Si hay preguntas, en cualquier momento pueden hacerlas. Si la jovencita que quería hablar y tuvo interferencia, puede hacerlo en cualquier momento, ¿de acuerdo? Muy bien. Dijimos que el torque tiene módulo, ¿de acuerdo? El módulo es la magnitud que nosotros obtenemos al multiplicar la fuerza que estamos realizando por el desplazamiento, o sea, el módulo. La dirección. Ay, por Dios, sí, no lo están viendo. Ay, no, perdón. Y aquí me dice dejar de presentar. No funcionó porque me dice ya dejé de presentar. Ok. Gracias por informarme, pero aquí decía dejar de presentar. Aquí. ¿La plataforma sí la vieron o tampoco? Bien, ingeniera, ¿tú se está viendo? Ingeniera, sí, siempre se vio la presentación. ¿Qué manda? Yo sí vi la presentación. ¿A usted sí la veo? Ah, entonces hay problema con los demás chicos. Ok, entonces voy con la presentación acá. Les digo que es el curso de física. Reitero que el 50% de la calificación de esta semana corresponde a que cumplan con estos requerimientos que son fundamentales. Estoy repitiendo. No quiero cuadrícula, no quiero líneas, quiero hojas blancas, todo escrito con lapicero. Suben a la carpeta Drive, que ya se las compartí, y a la plataforma solamente el vínculo. Sí, son varias imágenes, por favor, en un solo archivo PDF. No quiero ver carátulas, ¿por qué? Porque cada uno de ustedes tiene su propia carpeta. Ya les llegó, ya les compartí a través del correo. Cada ejercicio debe tener planteamiento, operación y respuesta. Es muy importante que escriban respuesta a los ejercicios. Hablaba que el torque, como lo dice acá, es la propiedad que nosotros tenemos de hacer girar un objeto. Entonces, para que yo haga girar un objeto, se requiere de una fuerza y de una distancia hacia el centro de giro. Y decimos que el torque o momento de torsión. No lo miran. Jóvenes, no miran. Bien, ingeniera. Sí, sí se mira, ingeniera. Diego sí está viendo mi presentación. La estaba viendo, ahorita ya no. Sí, ahorita yo ya la quité, pero entonces hay sí, problema sí, con algunos, chicos. Si Diego la está viendo es porque sí se ve. Algo está pasando mal. Disculpen, pero aquí yo le doy en compartir pantalla. Manda, sí se ve, ok. Los que no miran, ¿hay algún inconveniente en su computadora? Perdonen. Oh. El micrófono de Blackboard está apagado desde hace mucho rato porque ya empezamos en Google Meet. Entonces, le voy a colocar el vínculo. Son las 6 de la tarde, ya empezamos hace ratito. Entonces, solo entramos a Blackboard, tomamos asistencia y nos vamos a la sesión de Google Meet. La espero en Google Meet sin divanes. Ok. Bueno, entonces, hablamos del torque
que es la propiedad de hacer girar el objeto, ¿sí? Y entonces la fuerza tiene que ir a cierta distancia del centro, del punto del eje donde va a rotar ese objeto. Hablaba de la bicicleta. Jóvenes, ¿están viendo la presentación? Espero que sí. Una bicicleta es un ejemplo vivo, real y tangible de cómo funciona el torque. Acá se coloca el piecito y se hace fuerza para que haya rotación en el plato de la bicicleta y ese haga que la cadena se mueve y por tanto la llanta trasera empieza a rotar y así es como se da el torque en la bicicleta. Aquí lo tenemos más de cerca, ¿de acuerdo? Decimos que es muy importante las dimensionales, por favor, en física y en cualquier clase deben tener, por favor, el cuidado de escribir siempre las dimensionales. Si estamos trabajando en el sistema internacional, fuerza es newtons y distancia en metros, entonces newton metro. Sí. Más. Joven, es que empezamos hace media hora, perdone, pero solo pasamos a Blackboard y nos vamos a Google Meet. Eso se los anuncié. Sí, se los anuncié. Entonces ya yo entro a Blackboard, saludamos, hago preguntas de la semana anterior, resuelvo dudas y después emigramos a Google Meet. Bienvenido, por favor. Vámonos a Google Meet. Gracias. Después apago el micrófono de Blackboard porque si no se escucha eco en Google Meet. Ok. Perdonen, jóvenes. Ok. Entonces, hablábamos del torque y de las dimensionales. Entonces, en sistema internacional se habla de fuerza por desplazamiento, es newton metro, y si hablamos del sistema inglés es libra-pie. Muy bien. Como es fuerza por desplazamiento, y dijimos que torque es un vector, por lo tanto, tiene módulo, dirección y sentido. Eso lo vieron ustedes en el primer módulo. Entonces, si el torque tiene módulo o magnitud, ¿cómo lo encontramos? A través de multiplicar la fuerza por la distancia. ¿Qué distancia? ¿Ven mi cursor? Del punto donde estamos haciendo la fuerza hacia el centro de giro, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza por distancia. La dirección siempre va a ser perpendicular al plano formado por la fuerza y distancia. ¿Y el sentido? El sentido lo vamos a encontrar aplicando la regla de la mano derecha. Los zurdos deben usar la mano derecha para encontrar el sentido. Si queremos hacer una sumatoria de momentos, tomamos nuestra mano derecha hacia la dirección donde va la fuerza, apuntan nuestros 4 dedos, mira mi mano, ¿sí? Hacia donde apunta la fuerza van los 4 dedos y si es en sentido contra las agujas del reloj, vamos a colocarle un signo positivo. Si la fuerza va en sentido de las agujas del reloj, le vamos a colocar un signo negativo. Mira mi mano, antihorario contra las agujas del reloj, va a ser un momento positivo. Con el sentido de las agujas del reloj, vamos a decir que va a ser momento negativo. Otro ejemplo muy cotidiano y que lo utilizamos todos los días de torque es abrir y cerrar una puerta. Decimos que torque es fuerza por distancia. Del punto donde yo estoy ejerciendo la distancia hacia el eje de rotación, nos costaría muchísimo
díganme si no, cerrar una puerta si lo vamos a hacer a 5 centímetros del eje de rotación de las bisagras, ¿sí o no? Imagínense, tendríamos que hacer mucho esfuerzo. Y como se les decía en la bicicleta, mientras más largo fuera el pedal, más sencillo va a ser para nosotros hacer que rote el objeto. En este caso, si nosotros hacemos el esfuerzo justo en la manecilla o en la perilla de la puerta, vamos a hacer menor esfuerzo y por lo tanto la puerta se va a cerrar, ¿de acuerdo? Ahora, cuando la puerta se aplica hacia el centro, o sea, imagínense que yo estuviera aquí, al filo de la puerta. ¿Logran ver mi cursor, jóvenes? Sí, arquitecta. Sí, gracias. Si ustedes ven que yo quiero cerrar la puerta y me pongo, no acá, porque aquí empujaría como es normal, pero si yo me pusiera aquí y empujo justo en esta parte, ¿podría cerrar la puerta, sí o no? No, no podría cerrar la puerta porque estaría haciendo la fuerza en este sentido, aquí justo de canto en la puerta. Entonces yo estaría empujando hacia el centro de giro. ¿Y qué quiere decir eso? Que jamás, si yo me pongo aquí, jamás haría el movimiento de rotación de la puerta. No podría ni abrir ni cerrar esa puerta porque lo estoy haciendo en ese punto, el centro de rotación. Mi fuerza pasaría en el centro de rotación, acá en la bisagra, y nunca podría abrir o cerrar la puerta, ¿de acuerdo? Para abrirla o cerrarla tendría que hacer una fuerza perpendicular, ¿de acuerdo? Y si no es perpendicular a 90 grados, pues a cualquier ángulo, pero jamás que pase sobre el centro de giro. Esta idea está bien, ¿verdad? Si no, pueden preguntar en cualquier momento. Tenemos entonces acá el centro de giro y debe haber 90 grados en esencia para que haya el máximo movimiento. Pero vamos a ver que también es posible cuando no hay 90 grados. Es decir, tenemos acá, en el primer caso, la puerta. Esta es la puerta. Nosotros vamos a empujar aquí y la puerta va a cerrar. Entonces, estamos ejerciendo una fuerza de 90 grados, lo ven acá identificado, y por lo tanto el momento es fuerza por desplazamiento. En este caso le llaman B, pero nosotros le llamamos siempre distancia, ¿verdad? El momento es fuerza por distancia, y la distancia es del centro de giro hacia donde se aplica la fuerza. Ingeniera, pero ¿y si no estamos aplicando la fuerza a 90 grados? También es posible. Y aquí quiero que ustedes vean esta parte importante. Si nosotros estamos ejerciendo una fuerza que no es a 90 grados, quiere decir que estaríamos haciendo la fuerza aquí. Entonces, por trigonometría, ustedes saben que este ángulo, vamos a ver, este ángulo que está aquí, son alternos opuestos por el vértice, es igualito a este ángulo que está acá, ¿verdad? ¿Verdad que es el mismo? Entonces, si ese ángulo es igual a este es el ángulo alfa, es el mismo, entonces, ¿conozco esta distancia? Sí, sí la conozco, que es del centro de giro hacia el punto de aplicación de la fuerza. ¿Conozco este ángulo? Sí. Entonces, dijimos que debemos trazar una línea que sea perpendicular al centro de giro, la fuerza, y entonces prolongamos, vamos a prolongar, es como que estemos prolongando, aquí, prolongamos la fuerza que estamos realizando hasta que llegamos a 90 grados. Entonces,
tenemos un triángulo rectángulo. Y ustedes recordarán las funciones trigonométricas. Hay una función que se llama función seno. ¿Recuerdan? El seno de un ángulo, en este caso es alfa. Alfa, aquí está. Es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, si nosotros lo aplicamos a este triángulo que estamos trabajando, encontramos que el cateto opuesto de alfa, ¿cuál es? ¿Sí? El seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser seno de... Aquí está. Por lo tanto, si aplicamos nosotros trigonometría, el cateto opuesto va a ser igual a B, que es la distancia del punto de aplicación al centro de giro por el seno del ángulo. Y por eso es que ustedes encuentran que fuerza por distancia es momento, pero también cuando la fuerza no es aplicada directamente a 90 grados, sino a cualquier ángulo, entonces multiplicamos por el seno de ese ángulo y encontramos el momento. Como lo vimos en la imagen de la fotografía de la puerta, perdón, en la imagen de la puerta, si yo quiero aplicar pasando por el giro, ¿sí? Por el centro de rotación, jamás, vean, mi fuerza está, si la prolongo va a pasar por el centro de rotación, y si la aplico directamente en la bisagra, mucho menos voy a mover la puerta, ¿verdad? Si esta es la puerta, y si yo empujo la bisagra, jamás voy a cerrar o abrir la puerta. Entonces, en estos dos casos, el momento de torsión es 0 y nunca voy a prolongar, nunca voy a provocar una rotación de la puerta. ¿Estamos bien hasta ahí? Al aplicar una fuerza en un torque, como lo vimos anteriormente, la fuerza perpendicular hacia ese objeto, yo voy a provocar que haga un movimiento de rotación. Aquí tenemos fuerzas que sale, o sea, es una fuerza que viene hacia acá, una fuerza que entra, una fuerza hacia arriba. Regularmente la fuerza hacia arriba es la fuerza normal, ustedes creo que ya la vieron. Todos los objetos tienen un peso y ese peso tiene una fuerza normal que es la que se opone a la superficie. Cuando tenemos una fuerza inclinada con cierto ángulo, nosotros nos basamos en el triángulo que se forma, el triángulo rectángulo, y entonces utilizamos la función que corresponda para encontrar el componente en X y el componente en Y. ¿De acuerdo? Tenemos acá también, si yo voy a aplicar el torque, pero no quiero que se mueva el objeto, solo quiero saber hasta cuánta fuerza debo aplicar para evitar que se mueva. O sea, solo voy a aplicar y no voy a mover. Entonces, eso es cuando el cuerpo está en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, es decir, todas las fuerzas que van hacia arriba van a ser iguales a todas las que van hacia abajo. O sumatoria de momentos va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Los que van en sentido antihorario o los que van en sentido horario, la sumatoria de esos momentos me va a dar siempre 0. Permítanme, voy a encender la luz que ya no sé. Ok, ahora sí. Entonces, tenemos entonces aquí un ejemplo. Ese yo creo que ya lo habían visto, no lo vieron. Me dice que tenemos acá dos cilindros que parten del mismo eje. ¿Ven? Aquí está el eje. Tenemos un cilindro grande que tiene un radio de 1 metro y se le está aplicando una fuerza
que es una de 5 newtons. Por contrario, hay un cilindro que está a un radio 2, ¿sí? O sea, la distancia de la fuerza 2, tensión 2, está a una distancia R2, o sea, el radio del cilindro pequeño, del punto de rotación. Entonces, pregunta, ¿cuál es el momento de torsión? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabemos que momento de torsión es igual a fuerza por desplazamiento. En este caso me están dando que la fuerza es una tensión, me la dan como T sub 1 y T sub 2, y el desplazamiento o distancia me lo están dando como los radios de los cilindros. De modo que yo voy a utilizar esta fórmula y voy a decir que el momento total va a ser igual a la sumatoria de fuerza por desplazamiento. Entonces, momento va a ser igual. Aquí es donde importa muchísimo que sepamos qué signo tiene cada una, ¿sí? ¿Qué signo tiene cada una? Por ejemplo, la tensión 1 va en sentido horario, va con la mano derecha, pero va hacia la derecha. Ese sentido horario va a ser positivo o negativo. Negativo. Excelente, bravo. Aquí está, ¿ve? Cuando va en sentido de las agujas del reloj, el momento es negativo. Gracias. ¿Quién contestó? Yo, arquitecto. Es que no puedo ver los nombres ahorita porque tengo la presentación. ¿Su nombre? Hugo Montúfar. Muchas gracias, Hugo, por responder. Entonces, acá tenemos nosotros que la tensión 1 es negativa porque va en sentido horario, y la tensión 2 me haría el cilindro hacia sentido contrarreloj. Por lo tanto, la tensión 2 será, lo voy a copiar aquí por el formato, positiva. ¿De acuerdo? Necesito que me entiendan esta parte porque esto es lo elemental en esto. De ahí todo lo demás es fácil. Pero este sentido es lo más importante que quiero que capten. Si alguien me entiende, me puede preguntar. ¿De acuerdo? Entonces ahora voy a sustituir valores. Entonces, al sustituir valores me va a quedar. El momento va a ser igual. Menos R1. Mira, R1 es 1 metro por la tensión 1. La tensión 1 son 5 newtons. Fuerza, pongámosla, aquí tiene, para que no cambiemos el sentido, es fuerza por desplazamiento, ¿verdad? ¿Estamos? Igual acá, fuerza por desplazamiento. Si ven lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ahí está. Es fuerza por desplazamiento. Para que manejemos el mismo concepto que teníamos hace un momentito, ¿verdad? Fuerza es la tensión y el desplazamiento es el radio en este caso. Entonces la fuerza son 5 newtons. Y la fuerza 2 es una tensión de 15 newtons multiplicado por un radio de 0.5 metros. ¿Ya? Entonces revisamos la tensión 1, 5 metros, radio de 1 metro, 5 newtons, radio de 1 metro, ¿y esto cuánto nos da? ¿Me dicen, por favor?
es el valor? Me dicen, por favor. Me dice cuánto da esto. Da 12.5. 12.5. No puede dar 12, porque el 5, sí, porque el 5 es negativo y el 7.5 es positivo, ¿sí? Ahora, ¿de qué forma va a dar vuelta? ¿Quién me dice? ¿En qué sentido me está diciendo? ¿Horario o antihorario? En sentido horario. Por ser positivo. Ah, sí, perdón, quedó positivo. Es en sentido antihorario. Exactamente. Sentido antihorario. Ojo con eso. Antihorario, lo escribo con mayúscula para que recuerden. Cuando es contrarreloj, positivo. Cuando es a favor del reloj, horario. ¿De acuerdo? Entonces, sentido antihorario. ¿Ya? Muy bien. Veamos si el cuerpo está en equilibrio. En este caso, perdonen, voy a retroceder. En este caso me decía, aquí está, que encontrara el momento y que me dijera en qué sentido iba a girar finalmente mi objeto. Pero ahora me está diciendo que no quiere que gire, es decir, que encuentre la fuerza, que encuentre el momento, pero que mi cuerpo permanezca en equilibrio. Para que esto se dé, tenemos que tener dos condiciones. La primera es que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque momento es sumatoria de fuerza por distancia. ¿Sí se recuerda? Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, aquí tengo un solo caso en Y, aquí tengo un objeto que está sobre una superficie, acá tiene el peso y la fuerza que se opone al peso es la fuerza normal, que es exactamente igual, pero con signo contrario. Tengo acá dos fuerzas hacia la derecha y una hacia la izquierda. La sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual a 0. Y finalmente, tengo acá una tensión y tengo un peso. Entonces, tengo que descomponer esta tensión en tensión en el eje X, tensión en el eje Y la tensión en el eje Y tiene que ser idéntica al peso para que al hacer la sumatoria de fuerzas obtenga un 0. ¿De acuerdo? Ahora, pero dijimos que torque es fuerza por desplazamiento. Entonces, la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que cada uno con sus signos, si es el sentido de las agujas del reloj, va a ser negativo o positivo. Negativo. Si es en contra de las agujas, o sea, es muy importante que tengamos eso presente. Hacemos la sumatoria de momentos y para que esté en equilibrio, tanto las fuerzas sumadas como los momentos sumados me tienen que dar 0. Aquí tenemos el otro ejemplo donde me dice, están estáticos, deben estar en equilibrio y para que se mantengan en equilibrio tengo que determinar la fuerza normal. Entonces, ¿cómo encuentro la fuerza normal? Dijimos que la sumatoria de... No, ahorita no. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, ¿verdad? No. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Okay. Entonces, en Y, ¿qué sumatorias tengo en Y?
tengo la fuerza normal, ¿sí? Pongámosle minúscula, y la tiene minúscula, ¿sí? Positiva, y debe ser igual al peso del papá por la gravedad, peso del father, por eso está con G, por la fuerza de gravedad, ay, no. Bueno, el peso del papá por la gravedad, no se puede decir chiquito, más el peso de la hija, está en inglés, ahora por la gravedad, vamos a separar aquí, más el peso del sistema, es M por la gravedad, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando estén hablando de gravedad, deben colocarle esta barrita encima. ¿Qué significa la barrita? Pues nos indica que tiene, ahí está. Ok, no se mira bien, ¿verdad? ¿La logran ver? No. Se hace más oscuro que no se ve. Ahí está. No me deja quitar esto. Ahorita dejé de compartir un momento, ya vuelvo. Solo quería quitar el cuadro de diálogo, disculpen. Entonces, tengo acá el peso del papá, más el peso de la hija, más el peso del sistema, y todo eso me tiene que dar 0. Por lo tanto, lo manejamos como está aquí arriba, manejémoslo como sumatoria de fuerzas, menos esto, el peso de la hija, el peso del padre, esto me tiene que dar 0. Entonces, quiere decir que la fuerza normal es igual a ¿cuánto? A la sumatoria de todas estas fuerzas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces va a ser igual, lo paso del otro lado. Esto lo paso del otro lado y se vuelven todas positivas. Y quiere decir entonces que la fuerza normal va a ser igual a la fuerza de gravedad que le afecta a cada uno que le afecta a cada uno de los que están en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser igual. Sacamos como un denominador la gravedad y sumamos cada uno de los. Yo creo que aquí no hay problema, ¿verdad? Ahora me dice, ¿dónde debe sentarse el papá para equilibrar el sistema? ¿Quién me dice cómo resolvemos esto? Muy bien. Para equilibrar el sistema, ¿qué significa? Fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces, los momentos
Vamos a hacerlo para que sea en equilibrio, quiere decir que esto debe ser igual a 0. Entonces vamos a hallar un momento. Y va a ser aquí, dejémosle aquí. Ok, para que esté en equilibrio quiere decir que esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Sí, el momento va a ser igual que 0. Vamos a ponerlo acá. Entonces, si esto es igual a 0, quiere decir que ¿qué? Fuerza por distancia de cada uno. La fuerza que está ejerciendo el papá por la distancia de, y la fuerza que está ejerciendo la hija por la distancia a la que ella se encuentra, que es L medios. Entonces, positivo o negativo, jóvenes. La fuerza del papá. Jóvenes, positivo o negativo. Negativo. ¿Por qué? Positivo. Cuando va en sentido de las agujas del reloj, ¿va a ser positivo o negativo? Ahí lo voy a regresar para que vean y así lo miran. Creo que va a ser negativo. Ahorita lo estoy regresando para que ustedes vean si es positivo o si es negativo. Lo acabamos de ver hace un ratito, entonces. Entonces, ¿me dicen si es positivo o negativo? Arquitecta, solo tengo una duda, o sea, respecto a eso. Por ejemplo, es negativo si va con las manecillas del reloj y es positivo si va en contra. Pero en este caso, como tenemos un equilibrio, ¿cómo lo puedo ver? Porque, digamos, si el papá baja, estaría en positivo, y si el papá sube, estaría en negativo. Pero como está en equilibrio, ¿cómo lo diagnostico? Ok, entonces lo vemos a partir del centro de giro, ¿sí? Si el papá baja, ¿de acuerdo? Ponga su mano en el eje donde va a girar. Si el papá baja, va a girar en sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Entonces, tendría usted que el peso del papá va a ser positivo. ¿De acuerdo? Y si girara la hija, ¿hacia dónde se movería eso? Sería negativo. O sea, si eso girara así, la hija se iría hacia sentido horario, por lo tanto sería menos el peso de la hija. ¿Lo vemos? Esto me daría igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, si el papá hace que gire, se vendría esto para acá. Entonces es antihorario y esto sería positivo. Arquitecta, disculpe. Si la hija venciera y esto gira para acá, giraría en sentido de las agujas del reloj porque esto vendría aquí. ¿Sí lo ven? Es que eso le quería preguntar si estaba presentando, No sé, porque no se mira. se ve la pantalla. Ay, mis lindos, por Dios, ¿qué pasa con esto? Gracias por informarme, pero sí estoy presentando porque así miran cómo es. Ok, va. Aquí estamos. Tenemos aquí al papá. Digamos que el papá fuera más pesado y venciera, digamos. Porque acuérdense que aquí hay una distancia. Entonces, no necesariamente porque el papá pese más, esto se va a dar hacia abajo. Porque por eso es que ustedes ven que la distancia donde él está es más cerca del centro de giro. ¿Logran verlo? Ella está más distante. Entonces, por eso es que lograrían ellos mantener un equilibrio. Ustedes pueden probar un día que estén en un sube y baja,
subirse ustedes bien pegadito al centro de giro y poner a un niño en el otro extremo y ubicarse ustedes hasta el punto donde se mantengan en equilibrio, ¿de acuerdo? Acuérdense que a mayor distancia del punto del centro de giro va a ser más fácil y menos esfuerzo, ¿verdad? Bueno, entonces, si el papá, hoy sí están viendo, si el papá hace girar el sistema, tendríamos un giro en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. ¿Lo ven? Si es la masa del padre, MF es masa del padre por la gravedad, o sea, es la fuerza por la distancia. Y si la hija lograra vencer el sistema, entonces se movería en sentido de las agujas del reloj, entonces sería negativo, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Sí, arquitecta. Va. Esto es para que haya equilibrio, entonces ambas tienen que ser iguales. Ahora hablemos del... Tienen que ser iguales para que haya equilibrio, ¿verdad? ¿Estamos? O sea, mantenemos que es positivo si es el papá y negativo si la hija domina el sistema. Ahora, ¿dónde debe sentarse el papá? Hablemos de momentos. Esto es masa, esto es con respecto a las sumatorias. Solo déjenme poner esto para que no haya confusión. Sumatorias deben ser igual a 0. Ahí está. Igual a 0. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Ok. Ahora vamos a ver el momento. Y el momento es fuerza por distancia. Entonces veamos el momento del papá. Es fuerza, es masa del padre, MF, masa del padre, por gravedad, por distancia. ¿Cuál es la distancia? Es el centro de giro del papá. D. Aquí está, miren, el papá está a una distancia D. ¿Cuál? Por D. Y la distancia hacia la niña, ¿cuánto es? A la hija, ¿cuánto es? Menos la fuerza por la distancia. ¿A qué distancia está la niña? Jóvenes. La niña se encuentra a una distancia L medios. ¿Lo ven? L dividido 2. Entonces, sumatoria de momentos. Vamos a escribirlo aquí. Ok, la sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Momentos es igual a 0. Entonces dice, ¿a qué distancia? Tenemos ya nuestras dos fórmulas acá. Vamos a despejar D, que es lo que nos interesa. Entonces D va a ser igual. D minúscula, que es la distancia donde se encuentra el señor padre, ¿verdad? Entonces, pasamos esto del otro lado y nos queda masa por gravedad por L. Lo voy a poner con L mayúscula para que lo vean y lo distingan. Va a ser L medios. Y voy a dividir esto por la masa del padre por la gravedad. Jóvenes, no sé si van conmigo o se perdieron. Se perdieron, me preguntan. ¿Lo ven ahí? Entonces, la masa de la hija y la masa del padre
por L medios. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad que multiplica y que divide la podemos eliminar, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿a qué distancia debe estar el señor? Es igual eliminamos la gravedad porque está en la misma. Entonces, a esa distancia debe estar el señor. ¿De acuerdo? Y eso es todo, chicos. ¿Estamos? ¿Ok? Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Aquí tenemos un sistema de fuerzas. Dice que de A a B hay 5 metros. Por lo tanto, la fuerza 1 está dada a 5 metros del centro de giro. La fuerza 2 está a otros 5 metros. O sea que la distancia hacia el centro de giro son 10 metros. Y la fuerza 3 está a otros 5 metros, o sea, 5, 10 y 15 metros. Así que me dice que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, fuerza por desplazamiento hacia cada una, teniendo cuidado del sentido. Si tengo una tensión, una fuerza hacia arriba, esto giraría de esta manera, entonces sería positivo. Esta es una forma que les recomiendo que la dibujen ustedes en su tarea. Si va hacia allá, es positivo. La fuerza 2 tendría su componente en Y, que sería por el seno del ángulo, lo ven aquí, y entonces tendría positivo. Y la fuerza 3, que va en sentido horario, va negativa. De manera que hago sumatoria de fuerzas y finalmente llego a menos 320 newtonmetros. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta, por favor, siempre que hagan ejercicios, coloquen su respuesta. El resultado es una cosa y la respuesta es otra. ¿De acuerdo? El momento de torsión es menos 320 newton. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen preguntas, por favor, pueden hacerlas. Aquí hay un rapidito, ya creo que ya nos pasamos de 1 hora, pero para que lo hagan ustedes más adelante y que aquí calculan cuánto es el momento y me seleccionan cuál es. Aquí tenemos otro, cuál es el momento en este caso. Aquí tenemos otro rapidito y aquí, mil gracias por su atención. Chicos, si tienen preguntas, podemos detener la grabación. Detenemos la grabación.